10 puntos económicos para una Argentina justa, libre y soberana. 1. Empleo digno. 1 de cada 3 argentinos que trabaja no tiene cobertura social o de accidentes de trabajo, ni aportes para su futura jubilación y, en muchos casos, le pagan un salario por debajo del mínimo legal. No le abonan las horas extras, ni el aguinaldo, ni le dan vacaciones pagas, a las que tiene derecho todo trabajador. Muchos lugares de trabajo tampoco cumplen con las condiciones de higiene y seguridad mínimas que establece la ley, poniendo en riesgo la vida y la salud de los trabajadores y de sus familias. Para revertir esta situación, tenemos el respaldo de la ley, que desde el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, las leyes contra la trata de personas y el trabajo infantil, de contrato de trabajo en casas particulares y el nuevo estatuto del peón rural, dan el derecho a todo trabajador a tener un empleo digno. Para que se cumpla hay que fortalecer las políticas públicas con la participación activa de las organizaciones sociales, para que ningún patrón pueda estar por encima de la ley. En los casos de empresas con dificultades económicas, hay que hacerles entender que las condiciones de trabajo no pueden ser la variable de ajuste para volver rentable el negocio. En todo caso, hay que presionar en conjunto por políticas que las protejan frente a las grandes empresas o a la competencia externa, permitiendo una rentabilidad empresaria razonable, pero con condiciones dignas de empleo para sus trabajadores. Una Argentina digna debe dar a cada argentino un empleo digno. Este es un aporte del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Justicia distributiva. En el 2003, de cada 10 argentinos, el más rico ganaba 54 veces más que el más pobre. 10 años más tarde, de esos mismos 10 argentinos, el más rico gana 18 veces más que el más pobre. Esa más justa distribución del ingreso se logró creando empleo y mejorando los salarios, ampliando la cobertura jubilatoria y aumentando el haber mínimo, con políticas de inclusión como la asignación universal por hijo o el plan Progresar, junto a las políticas impositivas como las retenciones, que recaudan sobre los que más tienen y permiten financiar las políticas sociales. De esa manera, los argentinos nos alejamos de niveles de desigualdad que eran los de los más altos del mundo y nos encontramos a mitad de camino hacia las sociedades más igualitarias, donde los que más ganan tienen ingresos 5 o 6 veces por encima de los que menos tienen. Una sociedad más igualitaria significa una sociedad más integrada, donde todos los niños tengan las mismas oportunidades en la vida, sin importar el hogar donde les tocó nacer. Por eso, quienes queremos vivir en una sociedad más igualitaria, debemos defender las políticas que permitieron una mejor distribución del ingreso en los últimos años e ir por más. Este es un aporte del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. 3. Vivienda propia. En nuestro país, 1 de cada 4 hogares tiene problemas de vivienda, sea porque se encuentra hacinado teniendo que compartir la vivienda con otro hogar, o porque debe habitar en viviendas en malas condiciones, como ser ranchos o casillas. A su vez, 1 de cada 3 hogares no es propietario del terreno y la casa en la que habita. Quienes alquilan enfrentan condiciones que dificultan su acceso, como requisitos de garantías, pagos anticipados y comisiones a inmobiliarias por un valor similar al de un sueldo promedio cada 2 años de contrato, y un costo de alquiler mensual que equivale a una tercera parte del salario promedio del trabajador argentino. En paralelo a esta problemática social, 1 de cada 5 viviendas en nuestro país se encuentra deshabitadas. Ambas situaciones están vinculadas, ya que para los argentinos que más ganan, la vivienda es una forma de ahorro. Ese ahorro en ladrillo de los más pudientes generó un alza en el valor de las viviendas que duplicó el aumento de los salarios de los últimos 10 años. De esta manera, pese a que millones de argentinos recuperaron el empleo y vieron mejorar sus ingresos, esto no permitió solucionar el problema de acceso a la vivienda. Las políticas públicas como el Plan Procrear contribuyen al acceso a la vivienda, aunque en los casos en que el crédito es para comprar terrenos o viviendas terminadas, terminan impulsando aumentos en los valores de las propiedades. Por eso, se hace necesaria una regulación sobre los alquileres y el mercado inmobiliario que privilegie el acceso a la vivienda de la familia trabajadora por sobre la especulación inmobiliaria, grave en forma progresiva a los baldíos y las casas deshabitadas y evite el acaparamiento de grandes extensiones para la construcción de barrios exclusivos. Cada hogar tiene derecho a una vivienda digna. Lograrlo es tarea de todas y todos. Este es un aporte del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. 4. Igualdad regional.
La Argentina padece de fuertes desigualdades regionales, que son el fruto de largos procesos históricos, cuyo origen se remonta al tiempo de la conquista y de nuestra integración al mundo como exportadores de productos agropecuarios. Esas desigualdades se manifiestan en hechos: la mala distribución de la población, que se apiña en la ciudad de Buenos Aires, donde viven 14.450 personas por kilómetro cuadrado, mientras que en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego o La Pampa apenas viven 2 personas en ese mismo espacio. También en el acceso a comodidades, como el tener una heladera donde conservar los alimentos y enfriar las bebidas, que se encuentra presente en casi la totalidad de los hogares de provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba o Mendoza, pero falta en 1 de cada 5 en las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa. Una Argentina más igualitaria necesita de la mejora de sus vías de transportes, como es recuperar y mejorar gran parte de su red de ferrocarriles. El apoyo a las producciones regionales, que fomenta el arraigo a la tierra de los productores, que se ven desplazadas por productos para la exportación como la soja. Dar marcha atrás con falsos conceptos de federalismo que terminan debilitando la capacidad de negociación de los gobiernos frente a las multinacionales que explotan los recursos naturales de las provincias. Y continuar las políticas de obras públicas, inclusión jubilatoria y asignaciones familiares de la última década, que significan una fuerte inyección de recursos en las zonas más humildes del país. Por una Argentina igualitaria, donde Dios atienda en todas partes. Este es un aporte del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. 5. Soberanía alimentaria. Los precios de los alimentos vienen subiendo por arriba del sueldo promedio de un trabajador argentino. Es que el campo argentino se dedica cada vez más a producir alimentos caros para la exportación y menos alimentos baratos para los argentinos. A eso se suma el elevado margen que le aplican los eslabones concentrados de la producción y la comercialización y los elevados alquileres que abonan los pequeños comerciantes en las ciudades. Una política para abaratar los alimentos que consumimos los argentinos debe ir de la mano de una alianza entre el Estado, el consumidor urbano y el productor rural. Una política de regulación de los arriendos rurales que termine con su alza al ritmo del negocio de la soja, permitiendo la producción rentable de alimentos para el consumo interno. Una intervención del Estado, redistribuyendo la rentabilidad al interior de la cadena de producción y de comercialización. Una política de regulación de alquileres comerciales y de reducción del número de intermediarios entre el productor y el consumidor que evite el encarecimiento artificial de los alimentos. Porque en un país que tiene las mejores tierras del mundo y capacidad de producir alimentos para 400 millones de personas, acceder a una alimentación económica tiene que ser un derecho para todo argentino. Este es un aporte del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. 6. Medios de ahorro nacionales. Entre el año 2007 y el año 2013 se han fugado capitales por unos 90.000 millones de dólares. Para nuestra economía, eso significó la entrega de 3 cosechas enteras de soja y maíz a cambio de papelitos pintados de verde. En ese sentido, poco adelantamos desde los tiempos en que el conquistador se llevaba el oro y nos daba vidrios de colores. Esa fuga de capitales nos priva de los dólares necesarios para la importación de insumos y de maquinarias para la producción, obligando al retraso en las autorizaciones de importaciones que frenan la producción industrial, a devaluaciones que aceleran los aumentos de los precios y disminuyen el poder de compra de los salarios y las jubilaciones, o a recurrir a créditos e inversiones externas que comprometen nuestra soberanía. Esa compra de dólares fue realizada centralmente por grupos empresarios exportadores que buscan subir el valor del dólar para aumentar sus ganancias a costa del bolsillo del trabajador, o sectores conservadores que añoran aquellos tiempos en que la economía era dirigida desde el exterior por organismos como el FMI. Sin embargo, también contribuyó un sector amplio de la sociedad argentina que, a falta de instrumentos de ahorro que le ganen a la inflación, acude al dólar como una forma de preservar el fruto de su esfuerzo. Por eso, es importante regular al sector bancario, que ha venido pagando poco por los plazos fijos, mientras que a la hora de dar crédito lo niegan o cobran tasas exorbitantes. Para que los trabajadores, profesionales y empresarios argentinos tengan un instrumento de ahorro nacional, contribuyendo a reafirmar nuestra independencia económica.
Este es un aporte del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. 7. Soberanía energética. La ampliación de la producción y el consumo van de la mano de un mayor gasto de energía. Así, el fuerte crecimiento de la actividad económica que se produjo entre 2003 y 2013 fue de la mano del incremento de la demanda de energía eléctrica del 62% y de gas del 30%. Ese mayor gasto energético no fue acompañado de un incremento en la oferta de energía, especialmente porque las empresas de hidrocarburos, como YPF, cuando se encontraba en manos de la multinacional Repsol, utilizaban las ganancias obtenidas por la extracción de nuestro gas y nuestro petróleo para expandirse en el exterior, en lugar de invertirlas en exploración para recomponer nuestras reservas. Este desajuste entre un creciente gasto energético y una oferta que no se expandió lo suficiente llevó a la necesidad de importar combustibles para satisfacer aproximadamente un 13% de las necesidades energéticas en nuestro país en el año 2013. Esas compras de combustibles en el exterior generan un enorme gasto en dólares que limita las posibilidades de expansión económica. Por eso, la recuperación del control estatal de YPF busca dar una herramienta al Estado para que recuperemos nuestra soberanía energética. En esa dirección se orientan las inversiones de YPF y algunos acuerdos con empresas locales y extranjeras por la explotación de hidrocarburos no convencionales como los de Vaca Muerta, que siempre que cumplan con los cuidados ambientales pueden abrir un camino para superar nuestro actual déficit energético. Mientras tanto, un uso más racional de la energía y el desarrollo de fuentes renovables de generación pueden contribuir a disminuir el déficit energético que limita a nuestra economía. Este es un aporte del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. 8. Industrialización. En la última década, la mayor actividad económica permitió generar empleo, mejorar salarios, jubilaciones y asignaciones, recibir mayores ingresos a los profesionales y cuentapropistas, y también un fuerte incremento de las ganancias de los empresarios y rentas de quienes poseen propiedades. De la mano del aumento de esos ingresos, fue aumentando el consumo, que se convirtió en el principal impulso para estimular la producción. Así, entre 2002 y 2013, la producción automotriz se multiplicó por 5, la de reproductores de DVD por 39 y la de celulares por 180, por poner algunos ejemplos. Este círculo virtuoso de expansión del consumo y la producción, en economías con débil desarrollo industrial como la nuestra, tiene un límite dado por la disponibilidad de dólares. Es que de cada automóvil que se produce en el país, casi el 80% de sus componentes son traídos desde el exterior, y en el caso de la electrónica, casi el 90% está compuesto por importaciones. Por ello, a medida que aumenta el consumo y la producción, también se incrementa el gasto en dólares para comprar esos insumos y las maquinarias. Para volver sostenible la expansión del consumo y la producción, se requieren políticas industriales, como ser la sustitución de importaciones por producción local, logrando que las grandes empresas multinacionales que controlan gran parte de la producción final compren los insumos a empresas radicadas en el país y no los traigan desde sus filiales en el exterior. Mientras maduran estas políticas, se debe estimular cambios en los patrones de consumo. Por ejemplo, regulando a los bancos para que den menos créditos para la compra de autos o productos electrónicos y más créditos para la vivienda, ya que con los mismos dólares que se requieren para generar un puesto de empleo en la industria automotriz o electrónica, se pueden generar entre 20 y 40 puestos de trabajo en el sector de la construcción. Más vivienda, más empleo y menos gasto de dólares es una combinación que le hace bien a nuestro pueblo y a nuestra economía. Este es un aporte del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. 9. Independencia económica. Desde que la última dictadura militar nos sobreendeudó, la economía argentina se encontraba sometida a la presión del FMI, calificadoras, bancos extranjeros y sus voceros locales, que, si no cedíamos a sus condicionamientos de política económica, nos amenazaban con una crisis cambiaria por falta de acceso a préstamos e inversiones externas. Esta dependencia económica vaciaba de sentido a la democracia, dando lo mismo que gobiernen radicales, peronistas o una alianza de ambos, ya que la agenda de política económica no era la que votábamos, sino la que imponía el mercado. Eufemismo que escondía la influencia sobre el gobierno de parte del establishment financiero internacional.
Tras la crisis de la convertibilidad y la cesación de pagos de la deuda externa, el kirchnerismo encaró una política de desendeudamiento, que incluyó el pago de la totalidad de la deuda al FMI, la renegociación con una quita del 62% de la deuda en cesación de pagos y el uso de las reservas para cancelar vencimientos, que permitió reducir bruscamente nuestra deuda externa, recuperando el manejo soberano de nuestra política económica. Ello permitió encarar una agenda opuesta a la neoliberal, pasando de la apertura a la defensa de la producción nacional, de la flexibilización y el desempleo a la creación de millones de puestos de trabajo y la institucionalización de las paritarias, de las AFJP y la exclusión previsional, a la incorporación de jubilados con aportes incompletos, el aumento de la mínima y la extensión de las asignaciones familiares a los trabajadores sin aportes. Por eso hay que estar alertas y evitar endeudamientos e inversiones extranjeras que no sean destinados a ampliar nuestras exportaciones o a sustituir importaciones, generando futuras situaciones de insolvencia que terminen condicionando nuestra independencia económica, sin la cual no hay soberanía política ni justicia social. Este es un aporte del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. 10. Patria Grande. La globalización es la organización de la economía mundial por las grandes corporaciones multinacionales, impuesta gracias a las políticas de apertura comercial y libre movimiento del dinero que impulsaron los gobiernos neoliberales. En ese esquema del mundo, nuestro país y la región deben abandonar cualquier intento de industrialización para dedicarse a producir materias primas para proveer a las regiones dedicadas a la producción industrial. El inconveniente de ese proyecto de nación es que beneficia esencialmente a las oligarquías vinculadas al sector primario exportador, pero excluye a las grandes mayorías populares, condenándolas al desempleo o a las changas que apenas alcanzan para malvivir. Para evitar ese futuro, hay que evitar la firma de tratados de libre comercio con naciones más desarrolladas, como era el ALCA con los Estados Unidos, o es la propuesta de un acuerdo Mercosur-Unión Europea. Por el contrario, hay que fortalecer los acuerdos entre países de la región que permitan juntar fuerzas para torcer la división internacional del trabajo a la que quiere condenarnos el capital transnacional. En esta tarea, la unidad regional nos permite ganar capacidad de negociación frente a las grandes corporaciones multinacionales y a las naciones más poderosas. Porque juntos tenemos reservas de alimentos, minerales y de energía para autoabastecernos, con un mercado de cientos de millones de habitantes, que constituye una base para desarrollar industrias con amplia escala, permitiendo la aplicación de políticas de pleno empleo y elevados ingresos. Separados tenemos déficit de alimentos, energía o minerales y mercados pequeños que no permiten un desarrollo industrial, condenándonos al ajuste, al desempleo y la miseria. Por eso tenemos que construir una patria grande que nos incluya a todas y a todos. Este es un aporte del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz.